Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Este comentario se graba el último día del mes de abril y por lo tanto en un periodo o dentro del periodo que de acuerdo a la normativa vigente en Chile corresponde pagar tributos y uno en particular, el llamado impuesto a la renta, es decir, el tributo o el impuesto que grava las tareas que se desarrollan para obtener recursos para financiar nuestras vidas, lo que antiguamente se solía decir ganarse la vida. Frase muy interesante por lo que refleja. Probablemente no es técnicamente la más precisa, si se quiere, pero sí demuestra esa idea de que todos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para obtener lo necesario para vivir nosotros, nuestras familias, etcétera. Y por lo tanto, ahí hay un esfuerzo muy importante que desarrollan todas las personas, no solo por el bien de ellas solas, si se quiere, sino que de sus grupos familiares, de mucha más gente que depende de ese esfuerzo y que contribuye, por cierto, colabora de distintas maneras a que él pueda ser desarrollado. Eh, por eso es tan importante lo que genera estos recursos y por eso, como suelen plantear algunas personas, este es un mes particularmente duro. Eh, Usted me podrá decir, bueno, pero eso es un poco exagerado si se quiere, puesto que la verdad es peor, en el sentido de que se pagan impuestos o pagamos tributos de muchas otras maneras y durante todo el año. Pagamos tributos, usted lo sabe, igual que yo, cada vez que compramos algo, pagamos IVA, pagamos tributos cuando compramos las llamadas bebidas de fantasía o analcohólicas, se paga un tributo especial adicional. Cuando compramos bebidas alcohólicas, se paga otro tributo especial adicional. Cuando compramos o pagamos combustible, también hay un tributo especial, etcétera. Alguien podría decir la vida está llena de tributos y como se decía antes, quizás mirándolo de una perspectiva un poco más dura o cruda, hay solo dos cosas garantizadas en la vida, la muerte y los tributos. Bueno, eh, ¿por qué esta situación? Porque los tributos tienen impactos muy fuertes. Y por eso recordar esta frase de esta serie de televisión que veíamos cuando niños, que frente a un problema grave se llamaba a este héroe, el Chapulín Colorado, usted recordará, para ver si nos podía ayudar o resolver el problema frente a una suerte de amenaza o a una crisis tan grave. Sobre todo, usted recordará en el caso de que quienes nos gobiernan hoy día y quienes los apoyan han planteado que es necesario, una vez más, aumentar los tributos, es decir, aumentar la carga, la mochila que pesa sobre todos nosotros en Chile en esta materia. Al parecer, por las últimas declaraciones de las autoridades competentes y a raíz de una consideración respecto de la situación económica, la grave situación económica en la que se encuentra Chile, agravada por los problemas fiscales y por los problemas internacionales a raíz de lo que se ha dado en llamar la guerra arancelaria, bueno, al parecer nos han ofrecido una tregua en materia tributaria y por el momento al menos, no vendrían nuevas alzas. No es una garantía, por cierto, ya hemos visto que estas cosas cambian y que siempre hay una nueva oferta de alzar tributos. De hecho, si uno fuera consistente con este argumento, que parece reconocer que los tributos en general no le hacen bien a la economía en el desarrollo de las sociedades y que por lo tanto hay que usarlos con mucho cuidado, si ese es el reconocimiento implícito, entonces lo que habría que hacer sería proponer dejar sin efecto la muy mala reforma tributaria hecha durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y hacer un esfuerzo serio por bajar tributos si es que uno quisiera ordenar la situación y mejorarla. Pareciera ser que los temas no van para allá, no por el momento al menos. Ahora, si ese es el problema económico que está detrás de los tributos, y se podría hablar mucho más sobre ese punto, lo grave u otro aspecto que quizás es más grave aún es el problema político que refleja esta tentación por aumentar los tributos. Problema que tiene que ver con cómo miramos la sociedad y problema que tiene que ver también con cómo miramos el poder. ¿Cómo miramos la sociedad? Porque esta necesidad o esta pretensión de estar permanentemente aumentando los tributos y por lo tanto los fondos de los que requiere el Estado o los que gasta el Estado, tiene que ver con una cierta mirada que asume que la sociedad no funciona preferentemente a partir de intercambios libres entre personas libres, el mercado, por lo tanto, la sociedad de personas libres, sino que a partir de órdenes, decisiones y gastos decididos, vale la redundancia, por la autoridad.
y por lo tanto es el Estado el que hace las cosas, es el Estado el que impulsa, es el Estado, la autoridad, llámela como quiera, la que toma las resoluciones y usa los recursos, por lo tanto hay que transferirle los recursos y las personas quedaríamos con nuestros recursos destinados simplemente a cosas menores, algo así como lo importante, el impulso fundamental, hay que hacerlo del Estado, por lo tanto denos la plata a nosotros. Esa es una mirada compleja y que sería bueno tener presente, saber quiénes la asumen para que usted y yo, en los marcos de la lógica democrática, podamos tomar las decisiones correspondientes en el siguiente proceso electoral. Pero también tiene que ver con el poder. ¿Sí? Una de las potestades más fuertes de las que está dotada la autoridad es precisamente la potestad de recaudar. Por algo, la palabra tributo está asociada originalmente al reconocimiento de alguien como soberano. Por eso se le rinde tributo o se le paga tributo a quien se reconoce como un poder al que uno se somete. La pregunta es cómo controlamos o cómo equilibramos ese poder al que se está sometido desde la Carta Magna hasta nuestros días, pasando por la lógica de la Declaración y la institución de la Constitución Americana, Estados Unidos y las constituciones posteriores, en el sentido de que los tributos se tienen que aprobar por ley, hay un criterio fundamental. ¿Cómo controlamos los tributos? Bueno, fundamentalmente haciendo que ellos no puedan ser impuestos solamente por quien nos gobierna, el rey en su momento, sino que deban ser aprobados por los representantes de quienes han de pagarlos. Por eso los tiene que aprobar el Parlamento, por eso se aprueban por ley, para que aquellos que representan, al menos conceptualmente, a los que pagan los tributos, tengan la última decisión respecto de ellos, para que actúen como un sistema de protección. Esta es la lógica institucional al respecto y por eso es tan importante este proceso. Ahora, usted me podría decir, sí, pero pareciera ser que eso se desequilibró, porque si uno mira ciertas tendencias conceptuales dominantes o por lo menos muy presentes en quienes integran el Parlamento hoy día, no en todos por cierto, pero insisto, en una parte relevante, pareciera ser que más que estar pensando cuando discuten o hablan de tributos en quienes han de pagarlos, están pensando en quienes pueden gastarlos, en la autoridad que los va a gastar. Y por lo tanto, esa idea de compensar, de frenar, de controlar o de discutir al menos si tiene sentido mantener o aumentar un tributo, es reemplazada por la idea de qué vamos a hacer con los recursos que vamos a recibir, como si per se fuera bueno recibirlos, como si per se hubiera una razonable justificación ya dada para tener esos recursos y por lo tanto después veamos en qué los gastamos. Usted me podría decir en ese sentido que el sistema de equilibrio se desarmó y por lo tanto no quedaría más que volver a la frase con la que en el programa de televisión al que aludía al iniciar este comentario se invocaba el Chapulín Colorado. ¿No nos queda otra alternativa? Sí, nos queda una y muy importante en lógica democrática y precisamente porque este año es año electoral y es año en que tenemos que elegir parlamento. Entonces, si no nos queremos quejar el próximo abril o en los próximos abriles de la manera en que ha evolucionado el sistema tributario chileno y de los errores que no se han corregido, entonces tenemos una herramienta, que es la herramienta que nos da la democracia, que es preguntarle a nuestros candidatos y preguntarnos cómo miran el tema tributario, qué piensan institucional y políticamente respecto de cómo influye ese tema, digo, en el funcionamiento de la sociedad, para que si creemos efectivamente que la sociedad debe ser o funcionar a partir de los intercambios libres de personas libres que administran sus recursos, porque eso es no solo una garantía de mejor funcionamiento económico, sino que una garantía de libertad. Se está más libre frente al poder si se tienen recursos propios y se dispone de ellos. Por eso los regímenes colectivistas y por cierto los totalitarismos asaltan la propiedad y cuando no pueden asaltarla directamente, lo hacen aumentando impuestos. Si queremos garantizar la libertad, entonces, si queremos garantizar las bases de un sistema social libre que confíe efectivamente en las personas y respete sus derechos, entonces cabría en esta campaña preguntarle a nuestros candidatos o a los candidatos que se aparecen frente a nosotros ofrecerse como alternativa, qué piensan en materia de tributos, para que, insisto, en los próximos años no volvamos a decir, ¿y ahora quién podrá defendernos? El Líbero, la realidad como no la habías visto.
Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.